Ahora veremos un circuito que se conoce como divisor de voltaje, y es el nombre que se le da a un circuito sencillo compuesto por dos resistencias en serie. Vamos a dibujarlas aquí. Y esto es un sobrenombre en el sentido de que solamente es un patrón que observamos al analizar circuitos. Y veremos cuál es este patrón. Tenemos dos resistencias en serie y suponemos que hay un voltaje aquí, conectado de esta manera. A esto se le llama un voltaje de entrada. Le llamaremos VE. Y el punto que se encuentra entre las dos resistencias y el punto que se encuentra típicamente abajo de la segunda resistencia, entre estos dos puntos mediremos un voltaje que llamaremos VS de voltaje de salida. Así que tenemos un patrón básico con estas resistencias en serie, alimentadas con un voltaje en los extremos de ambas resistencias, y queremos conocer el voltaje a través de una de estas resistencias. Ahora vamos a desarrollar una expresión para esto. Vamos a poner etiquetas a nuestras resistencias. Aquí tenemos a R1 y aquí a R2. Y ahora sí, vamos a desarrollar una expresión para esto. Vamos a decir que por aquí pasa una corriente que vamos a llamar I, y vamos a suponer que la corriente que pasa por acá es cero. Ninguna corriente sale de este circuito, lo que significa que, por supuesto, la corriente que pasa por esta otra resistencia también es I. Así que la corriente continúa hasta abajo. Y ahora queremos una expresión que nos diga qué es Vs en términos de estas dos resistencias de aquí, sin olvidar nuestro voltaje de entrada. Vamos a hacerlo. Vamos a usar la ley de Ohm para escribir una expresión para cada una de estas resistencias que tenemos en serie. Aquí escribimos la ley de Ohm, nos dice que V es igual a I por R. En nuestro caso específico, VE, el voltaje de entrada, es igual a I, ¿por qué? Pues la combinación en serie de nuestras resistencias R1 y R2. Y la combinación en serie de las resistencias es su suma. Así que tenemos aquí R1 más R2. Vamos a despejar la corriente. I es igual a VE entre R1 más R2. Ahora vamos a escribir una expresión que nos relacione Vs. Y Vs, o el voltaje de salida, solo depende de R2 y de esta corriente de aquí. Así que el voltaje de salida es igual a I por R2. Despejamos ahí y nos dice que es igual al voltaje de salida entre R2. Y ahora tenemos dos expresiones para I, y como en nuestro circuito hicimos esta suposición de que no sale corriente alguna del circuito, estas dos corrientes son la misma, así que igualamos estas expresiones entre sí. Vs entre R2 es igual a VE entre R1 más R2. Ahora tomamos a R2 y lo ponemos del otro lado de la igualdad. Tenemos que Vs es igual a VE por R2 entre R1 más R2. Y a esto le llamamos la expresión del divisor de voltaje. Nos da una expresión para el voltaje de salida en términos del voltaje de entrada y la proporción de las resistencias. Las resistencias siempre son números positivos, así que esta fracción siempre va a ser menor a 1, lo que significa que el voltaje de salida siempre va a ser un poco menor que el voltaje de entrada. Y esto es ajustable modificando los valores de las resistencias. Así que es un circuito muy útil. Hagamos algunos ejemplos. Y vamos a crear un divisor de voltaje para que podamos practicar esto. Aquí tenemos 2K ohms o 2000 ohms. Y aquí abajo tenemos 6000 ohms o 6K ohms. Y vamos a conectarlas a una fuente de energía que luce así, que es de 6 volts. Vamos a medir la salida aquí, la salida de nuestro divisor de voltaje, y aquí tenemos V salida. Encontremos esto usando la expresión del divisor de voltaje. El voltaje de salida es igual al voltaje de entrada, que es 6 volts, multiplicado por la proporción de las resistencias. R2 es 6 kiloohms, dividido entre 2 kiloohms más 6 kiloohms. Y vean que las Ks se cancelan. Esto siempre ocurre. Esto es igual a 6 por 6 entre 2 más 6 es 8.
Y si hacemos los cálculos, nos queda que el voltaje de salida es igual a 4.5 volts. Y esto es un divisor de voltaje. Si recuerdan al inicio, nosotros supusimos que la corriente que salía por acá era igual a cero. Si la corriente que tienen por acá es realmente pequeña, casi cero, podrán usar esta expresión del divisor de voltaje, que como vimos aquí arriba es la proporción entre la resistencia de abajo y la suma de las dos resistencias. Así es como yo me acuerdo de esto, es la resistencia de abajo entre la suma de las dos resistencias. Si ustedes piensan que la corriente que sale por aquí no es muy pequeña, lo que van a hacer es realizar este mismo análisis, pero ahora van a tomar en cuenta la corriente que sale por acá. Así que esto es un divisor de voltaje.